¿no? Tenemos a Fernando Álvarez, el director, en línea con nosotros, para analizar el mundo universitario. ¿Cuántos universitarios hay? En realidad, estudio superior, ¿no? Porque puede haber también ahí algún terciario. De todo ese universo, ¿cuántos son residentes? ¿Cuántos se tuvieron que ir de un lugar a otro? ¿Cuántos son extranjeros? Que hay tanto debate, ya te lo spoileo, es el 3%. Es Tremendo. poco, es poco. Y después, por supuesto, analizar estas cuestiones. ¿Cómo sostener ese estudio superior si vos tenés que vivir con alguien, alquilar, si tenés que trabajar, cuánto tiempo te queda? Bueno, hay que complejizar, ¿no? Todo este tema, porque también vemos que, lamentablemente, así como uno tiene muy complicado el acceso al techo propio, a la casita propia, bueno, los pibes también cada vez la tienen más complicada, ¿no? Y eso que los cincuentones como yo pudimos hacer a los 17, 18, 20 años de vivir solos, hoy ya es una utopía prácticamente. Así que un privilegio, tal cual. Fernando, Mariana Sotele te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Qué interesante este informe, porque la verdad que me quedé helada. Yo soy de la generación que me vine del interior a estudiar y nos veníamos muchos a estudiar. Me quedé impactada con este dato, que incluso es del INDEC, que solo el 7% migra dentro del país. Exactamente, nosotros tomamos la encuesta permanente hogares, tomamos el estudio que se hace sobre las 37 ciudades más pobladas de la Argentina, y ahí estos datos muestran claramente, muchas veces no se cruzan estos datos, nosotros cruzamos los datos y nos muestran lo que decís vos. Hay 2 millones de personas que cursan estudios superiores, de los cuales 1.600.000 son menores de 30 años, el 77% en las universidades públicas, el restante 23%, 23% en las universidades privadas, y de ese universo, el 89% son residentes locales, es decir, que estudian y habitan en el mismo lugar, o sea que no tuvieron que trasladarse para ir a estudiar. Hoy la cantidad de jóvenes o de estudiantes universitarios que emigraron son 118.000, que son el 7,7% del total de estudiantes universitarios. Y como bien señalaste va vos, bajando. 7,6 son que emigraron. De esos tenés un porcentaje que trabaja, el 32% de los universitarios trabajan, el 5% está desempleado porque está buscando empleo, y el 50% se declara inactivo, es decir, que estudia y no está buscando empleo. Lo que pasa que ahí lo que tenés es que de los que son inquilinos, que tenés el 50% tienen ingresos superiores a los propietarios, que quiere decir que tienen que buscar sí o sí empleo, porque si no, no pueden pagar el alquiler para sustentar la universidad. O sea, No, que tienen claro, casi la obligación de trabajar. no me expliqué bien la pregunta. Lo que te quería decir era que, y justamente responde un poco a lo que pasaba en mi época y ahora, año a año, o si querés encuesta a encuesta, de permanente de hogares del INDEC, va bajando el número de cantidad de personas que se desplazan de un lugar a otro a estudiar. ¿Esto qué responde? ¿Esto qué responde? Debe tener buenas razones, calculo las carreras que penetran en otras ciudades, pero también algunas razones económicas que son sumamente limitantes. Exactamente. Las dos cuestiones. Por un lado, aumentó la oferta académica en muchas provincias. Eso es bueno. Eso es bueno y hace que se puedan quedar en su lugar de origen. Y por otro lado, lo que aumentó es el costo del traslado y lo que implica vivir fuera de la casa de residente. Con lo cual, ese aumento, digamos, nosotros decimos otro estudio que lo relaciono con este, que el 40% de los jóvenes viven con sus padres y que no tienen la capacidad económica. Hoy, una persona entre 25 y 35 años que alquila tiene que pagar el 60% promedio de su ingreso para poder alquilar, con lo cual lo hace muy difícil, obviamente, poder alquilar. Esto se traslada, por supuesto, al tema universitario, y lo que hace es que estos jóvenes no pueden ir a otras ciudades a poder estudiar, y eso se nota fuertemente año tras año. Recordemos, por tener un dato, en el 2005 tenés 150.000 jóvenes que se trasladaban, y en el 2025, 20 años después, tenés 118.000 jóvenes que se trasladan, con lo cual ha mermado mucho la cantidad de traslados para poder estudiar. ¿Para qué te repregunto? Sí. ¿El 40% de los jóvenes viven con sus padres en general o el 40% de los jóvenes del mundo universitario? No, el 40% de jóvenes en general. ¡Qué bárbaro! Que hace muy poco, uno anterior a este, muestra ese dato, que el 40% de los jóvenes hoy viven con sus progenitores, entre 25 y 35 años.
Digo, y te paso rápido, en tejidurbano.org.ar pueden ver todos estos informes para que nosotros los servimos, obviamente porque seguimos el tema del hábitat y cómo son las condiciones de las personas en Argentina para acceder a una vivienda. Claro, y nosotros acá lo que estábamos polemizando decíamos, suponte, porque obviamente que si hay precarización en la mitad del mercado laboral, imagínate en los jóvenes, que es donde más recae, pero olvídate un joven precarizado, incluso un asalariado no puede alquilar. Y si no es lo que vos decís, que los que están por ahí con un trabajo dentro de los convenios colectivos más dignos, tienen que destinar el 60% al alquiler. Y ahí te agrego un tema más que también hay que ver con la precarización de la sociedad en todo su conjunto, que parte del estudiante que se trasladaba a otras provincias muchas veces era subsidiado o conseguía fondos del resto de la familia. Hoy la familia no tiene esos ingresos extras que le permite al joven poder trasladarse, ¿se entiende? Con lo cual, como ha bajado los ingresos globales de la familia, hace que tengan menos capacidad de ahorro, obviamente, y menos capacidad para poder sustentar el traslado a otras provincias de los jóvenes que quieren estudiar. Entonces eso se nota también fuertemente y eso también hace que muchos se queden en la casa paterna, que aumentó la cantidad de personas que estudian, pero que, como dijimos recién, no tiene esa capacidad para moverse y migrar internamente para poder estudiar. ¿Tenemos algún número de este universo de 2 millones que tienen algún estudio superior, en el tramo superior? ¿Tenemos algún número de cuántos culminan? No, estos son datos de la Encuesta Permanente de Hogares, esos datos surgirían, todavía no los cruzamos con los datos que genera la Subsecretaría Universitaria de Nación, pero no los cruzamos. Quisimos poner los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, que ahí se puede asociar estudios universitarios con la cuestión habitacional, que en los otros datos no lo podemos sacar. Claro, porque sería interesante, porque viste que también, lamentablemente, cuando uno empieza a envolverse en la cotidianeidad y cada vez tiene que trabajar más y sigue estudiando, muchas veces se ve trunca la finalización, porque entre que tuviste que trabajar para bancarte y después trabajar más para seguir bancándote porque lo anterior ya no te alcanza, y en toda esa vorágine, terminás bajando los brazos y colgás la carrera. Un dato que es interesante y que sí surge de acá es que de los 2 millones de personas que estudian, 400.000 son mayores de 30 años. Ajá. Con lo cual tenés casi más de un 20%, un 22% de la población que estudia que es mayor de 30 años. Y ahí sí te da el dato de que la mayoría son residentes de su propio lugar, digamos. Claro. También va descendiendo la cantidad de personas que emigran en función de la edad. Qué bárbaro, ¿eh? Como uno... más allá de las crisis que tenemos en este bendito país que queremos tanto, acá en estos informes queda recontra claro también cómo vamos perdiendo cada vez más poder adquisitivo a las familias, porque antes era recontra común, ojo, con mucho sacrificio. Yo acá corrí la coneja, la pasaba mal, no era que veníamos con, a un departamento amoblado, todo genial. Sabíamos que veníamos a galguearla, como decíamos en el interior, pero veníamos de mi promoción un gran grupo. ¿Por qué? Porque laburaron nuestros padres toda la vida y decían, bueno, a mi hijo le voy a poder ayudar con un alquiler un tiempo prudencial, le voy a poder mandar encomiendas, las famosas encomiendas que nos mandaban también porque no estaban las billeteras virtuales, y eso cada vez, ¿no?, se va perdiendo más. La frustración de un padre de decir, che, no puedo darle una mano a mi hijo, la frustración de ese hijo que si no tiene una carrera ahí a mano no puede hacer lo que realmente ama. Cómo estos proyectos por ahí van más de un número de inflación, ¿no?, de muchas cosas. Cómo vamos perdiendo. Bueno, incluso, siempre lo hablamos en el programa, mi generación, ya también la casa propia, chavo, olvídate, ¿no? Los cuarentones, tenemos la casa de nuestros viejos y gracias si la tenemos. Mira, te asocio eso a un par de datos. A ver. Por un lado, a fines del siglo XX, el 80% de los argentinos eran propietarios. El último censo te muestra que el 55% es propietario, con lo cual ahí aparece, digamos, la fuerte dificultad que hay para tener una vivienda. Tal cual. Y estos datos muestran, una vez la inflación y demás, es la coyuntura que te va mostrando obviamente las dificultades, pero estos datos te muestran la estructura, cómo fue mutando la estructura social de la Argentina y cómo, como bien decís vos, se fueron perdiendo ciertas cuestiones que se habían logrado, como el acceder. Mirá, nosotros decimos siempre,
Al final de la vida activa de una persona en Argentina, sí o sí llegabas a una vivienda. Sí. Cuando cumplías 65 años, llegabas a una vivienda. En el último censo ya te marca que casi el 8% de los adultos mayores no tiene una vivienda. Y si esto lo llevamos a los próximos 10 años, según los propios datos del censo, casi el 20% de los argentinos llegarían adulto mayor sin una vivienda. Terrible, Entonces, con las jubilaciones que tenemos, imagínate. Imagínate eso. Y el 95% de ese 8% hoy recibe ayuda familiar. Obviamente es un 7% de la población, imagínate un 20% no puede recibir esa ayuda familiar, con lo cual estamos generando una bomba que ya explotó, digamos, pero que va a explotar mucho más fuerte en los próximos años si no hacemos algo en un tema tan importante como el hábitat. Tal cual. Y que no lo ponemos nunca en agenda, ¿eh? No está en agenda, ¿viste que? Y que no está en agenda. Si nosotros, muchos de estos informes, le agradecemos tu difusión y otros medios. Sí, no te dan bola. La verdad, no son parte de la agenda política. No. Entonces no está en la discusión, la gente se arregla se discutió algo la ley de alquileres, tuvimos algún debate ahí, pero en términos generales no hay discusión sobre el tema habitacional y es un tema que obviamente a la familia le repercute mucho y te condiciona mucho. Esto es un joven que quiere estudiar y que no puede ir a estudiar porque no tiene los medios para estudiar o que tiene que trabajar y que termina trabajando 9, 10 horas, entonces no puede estudiar con las características que tiene un estudiante y las horas que tiene que dedicarle. Entonces empieza a repercutir la cuestión habitacional en el desarrollo humano de esa persona y cómo termina impactando en sus estudios. Tal cual. Y saliendo al mundo universitario, yo siempre digo, están las dos Argentinas, la del que alquila y la del propietario. No es lo mismo una canasta básica total de una familia pagando un alquiler que sin pagar un alquiler. Es increíble cómo no podés capitalizar nunca pagando un alquiler, ¿no? De 600, 700 lucas como barato para una familia tipo. Totalmente, y eso te muestra también, digamos, cuando uno habla de la canasta básica familiar, cómo al tener en cuenta el alquiler disminuye y casi entras en la pobreza. O sea, hoy el argentino que alquila y tiene un ingreso medio está muy cerca de la pobreza en términos de ingreso. Claro. Bueno, la Junta Interna del INDEC, un palo 800, dice que es lo que necesitas para no ser pobre. Claro, y en cambio, y el INDEC, digamos, oficial dice 1.160.000. Ahí tenés. Ahí tenés muchas de las condiciones de esto. Y cómo, esto que les decía antes, y lo repito nuevamente, que es el tema intergeneracional, cómo se va distintas, o sea, hijos que no se van de la casa, no solo por no poder pagar alquiler, sino porque tienen que sustentar la casa paterna, padres que sustentan a sus hijos, o sea, cómo se va dando esta intergeneracionalidad de entre todos poder sostener el hábitat y el hogar de la familia. Y eso es algo que no se veía en Argentina y que ahora en los datos se ve muy, muy claramente. Terrible, terrible. Bueno, Fernando, interesantísimo. A nosotros sí nos gusta profundizar todo tipo de problemática y tenemos una agenda, a veces te diría contrapelo de la otra, donde hay mucha rosca, mucho biribiri, pero no se hablan estas cosas. Así que te vamos a convocar. Gracias por este informe. A vos, gracias por la difusión y un abrazo enorme. Otro para vos. Fernando Álvarez, director de Tejido Urbano, interesantísimo informe. 11 minutos de las 7 de la tarde, vamos a ir a la música, a la pausa, y en el próximo bloque vamos a estar con Pedro Álvarez. Vamos a hablar